Muy bien. En esta sesión vamos a entender un poco mejor cómo podemos trabajar con arreglos. Los arrays, arreglos, o mejor conocidos como vectores, son conocidos porque forman parte de las estructuras que podríamos utilizar en visualbasic.net. Es importante entender el significado o la importancia que nos dan estos arreglos, porque yo podría trabajar con arreglos unidimensionales o con arreglos bidimensionales, o también conocidos como matrices. Lo primero que tendríamos que entender es cómo podría yo declarar un arreglo. Es decir, cuál es la sintaxis que yo tengo que utilizar para poder hacer una declaración de un array o de un arreglo o de un vector. Empezaremos definiendo cómo podríamos hacer la declaración en el caso de los arreglos con una sola dimensión, o también conocidos como arreglos unidimensionales. Primero, tenemos que tener en cuenta que hacemos la declaración tal y como declaramos una variable. Cuando hacemos una declaración de una variable, primero escribimos la palabra reservada dim dentro de la definición o declaración local que queremos hacer. Y luego de eso, lo que nosotros hacemos es colocarle un nombre a la variable. Bueno, de igual forma, nosotros vamos a colocarle un nombre a nuestro arreglo. Este nombre de nuestro arreglo va a definir cómo vamos a trabajar en adelante con ese arreglo dentro de nuestra estructura. Sin embargo, en el caso especial de los arreglos, nosotros tenemos que colocar un tamaño de ese arreglo. ¿Y cómo lo vamos a especificar en Visual Basic? Bueno, entre paréntesis podemos colocar el tamaño de ese arreglo. Por ejemplo, yo podría decir que tengo un tamaño 5 para el arreglo A de tipo entero. Fíjense ustedes que de esa manera yo puedo declarar un arreglo unidimensional, es decir, de una sola dimensión. Es importante que nosotros recalquemos que en visualbasic.net, como en muchos otros lenguajes, cuando hablamos del tamaño, estamos hablando de cómo nosotros podremos definir el arreglo. Sin embargo, la primera posición de este arreglo, la primera posición es la posición 0. Eso quiere decir entonces, para explicarlo mejor, que si yo deseo asignar un valor a un arreglo, yo puedo hacerlo utilizando un índice o la posición que ocuparía ese valor en el arreglo. En otras palabras, cuando yo tengo, por ejemplo, este A sub 5, y sabiendo que el primer índice o la primera posición es el 0, entonces yo podría decir, por ejemplo, A sub 0 es igual a 15. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, con esta instrucción lo que estoy haciendo es asignándole el número 15 a la posición 0 del arreglo A, es decir, estoy colocando este 15 como primer elemento del arreglo. Para ilustrarlo, podríamos pensar en un arreglo
Este es el arreglo A. Este es el arreglo A. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4 y 5. Vamos a colocarlo en paralelo para entenderlo mejor. Ya está. Ahora sí podemos entender cómo está definido o creado nuestro arreglo. Este es el arreglo y estas serían las posiciones o los índices de este arreglo. Y ojo, que una cosa son los índices o el índice del arreglo y otra cosa diferente son los valores. Es decir, qué valor tiene cada elemento del arreglo. Por ejemplo, en esta instrucción, nosotros hemos definido que en la posición 0 vamos a tener el valor de 15. Quiere decir que aquí tenemos 15. Si yo quisiera completarlo de la siguiente forma, si yo quisiera hacer esto, lo podría hacer. Por ejemplo, yo podría decir A sub 1 es igual, viendo la representación gráfica del arreglo, yo diría esto es igual a 28. A sub 2, esto es igual a 5. A sub 3, esto es igual a 12. A sub 4 recibe el 8 y A sub 5 recibe el 6. Con estas instrucciones estoy asignando cada uno de los elementos del arreglo tal y como lo tengo en esta representación gráfica. ¿Correcto? Y hay otro punto interesante que tenemos que destacar aquí. Destacamos que el primer elemento del arreglo es el elemento cuyo índice es 0. Empezamos en 0 y terminamos en el 5. Por lo tanto, al final, ¿cuántos elementos tenemos en el arreglo? Bueno, como nosotros nos podemos dar cuenta, tenemos 6 elementos en el arreglo. ¿Qué pasaría entonces si yo quiero hacer un A sub 6? Un A sub 6 igual a 7, por ejemplo. Ya no puedo ejecutar esa instrucción porque el máximo elemento, el máximo índice que yo podría utilizar para este arreglo A es 5. Muy bien, esto tiene que quedar muy claro. Yo podría entonces, ya que tengo todos los elementos del arreglo, yo podría efectuar una suma de estos elementos. Y podría ser sencillo. Podría decir S es igual a A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5. Ya está. ¿Por qué tengo una línea de color rojo en S? Porque no he declarado esta variable. Podríamos hacer la declaración de esa variable de tipo entero y entonces ya tenemos aquí nuestra variable S, ¿no? Nuestra variable S declarada. Y finalmente yo podría decir, a ver, imprime esto. Vamos a imprimir la suma de los elementos del arreglo es, y por acá le ponemos s.toString. Ya está. Muy bien.
Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es el resultado de la ejecución de nuestro programa. Antes vamos a organizar adecuadamente las ventanas para poder ver. Muy bien. Y el resultado entonces es la suma de los elementos del arreglo es 74. Y efectivamente, si yo tengo la suma de todos los elementos en la parte inferior, se puede observar claramente que la suma es 74. Sin embargo, obviamente, un arreglo podría estar conformado por muchos más elementos, no solamente los 6 que estamos planteando. Un arreglo puede estar conformado por 100, 200, 1000 elementos. ¿Cómo podría entonces asignarlos manualmente uno por uno? Eso sería un trabajo muy, pero muy engorroso. Para eso, y también la suma sería un proceso muy engorroso. Imagínense tener que sumar 100, 200, 300, 400 elementos, o 1000, o miles. Para eso tenemos las estructuras repetitivas que hemos aprendido. Por ejemplo, yo podría decir, a ver, acá, ¿desde dónde hasta dónde? ¿De dónde a dónde voy a trabajar mi estructura de repetición? Fácil. Valor inicial, 0. Estamos hablando del índice. Empieza en 0. Perfecto. Aquí está. ¿Hasta dónde? Valor final, hasta el 5. Y el incremento, como ustedes se pueden dar cuenta, empieza en 0, luego continúa 1, 2, que quiere decir que se está incrementando en 1. Esto significa entonces que ya tengo la idea de cómo ejecutar mi estructura de repetición. Puedo decir for desde i igual valor inicial, 0, hasta 5. Miren, valor inicial, 0 hasta 5. ¿No? Este i tengo que declararlo en la parte superior. Muy bien. Y entonces, obviamente, esta estructura for tiene una estructura next para el siguiente. Y ya no sería entonces a sub 0 más a sub 1 más a sub 2. Simplemente sería s igual a s más a sub i. ¿Por qué? Porque el i va a empezar en 0. En el siguiente o en la siguiente iteración, el i será 1. En la siguiente iteración, el i será 2. Y así sucesivamente hasta el 5. Entonces ya puedo prescindir de esta instrucción. Fíjense cómo toda esa instrucción ahora simplemente ha quedado en esta estructura de repetición. Donde obviamente este 5 podría ser rápidamente cambiado. Imagínense que el arreglo sea un arreglo de 5 millones. Simplemente lo único que cambiaría es, le colocaría aquí 5 millones. Y ya está. O el número que nosotros quisiéramos. Vamos a ver cómo se comporta este programa. Vamos a ejecutar. Bien, lo ejecutamos y fíjense ustedes cómo me da el mismo resultado. La suma de los elementos del arreglo es 74. Efectivamente, eso es lo correcto. Entonces, nosotros podemos manejar arreglos utilizando estructuras de repetición. Los arreglos son muy importantes para poder entender estructuras que nos ayudan
que nos permiten a nosotros construir programas que puedan utilizar de forma eficiente la memoria del computador. Obviamente, cuando hablamos de arreglos, estamos definiendo, estamos declarando arrays que pueden definir un comportamiento de nuestro programa. En las versiones menos recientes de Visual Basic, algunas versiones anteriores, ya se trabajaba con arreglos. Y ahora estos arreglos, aunados a las clases, aunadas a la programación orientada a objetos, nos facilitan muchísimo el tema de la escritura del código. Es importante entonces que conozcamos los arreglos unidimensionales. En una siguiente sesión vamos a trabajar con arreglos de 2 dimensiones, o bidimensionales, o matrices.